En este vídeo voy a hablar de un tema muy apasionante que afecta a toda la humanidad, a su historia pasada de la humanidad, a la presente y a su historia futura. O sea, lo que pasó hace miles de años en la Tierra nos está afectando hoy y nos afectará en el futuro de una manera positiva. Voy a hablar del diluvio de Noé. El diluvio de Noé, que puede hallar toda la historia de Noé, el arca, la construcción del arca y la predicación de Noé a toda la tierra habitada de humanos, claro. Lo puede hallar a partir del Génesis en la Biblia, capítulo 6 al capítulo 9, ¿no? Muy la historia completa. Que hizo Noé, como Dios le mandó a hacer un arca para meter animales y aves de todas las especies en parejas para la supervivencia. Y naturalmente, Noé y su familia, 6 personas. Noé, su esposa, 3 hijos, casado con 3 mujeres. ¿Tenemos? Y en total, que cuando empezó el diluvio, no había llovido en la tierra nunca antes. No llovía. Mucha gente puede pensar, bueno, pero si no llovía, ¿cómo crecían las plantas y cómo bebían las personas? Si no había agua, no llovía. Sí, pero había arroyos y ríos. ¿Cómo? La Biblia dice que por el atardecer era un clima en todo el planeta, ¿no? Entonces piensa que en el tiempo de Noé, antes del diluvio, no había zonas polares, polo norte, polo sur, ni desiertos. Solamente la Tierra en conjunto, los continentes, eran bosques, praderas, en fin, árboles vegetales, frutales y de otras especies, animales, aves, peces. O sea, no había lo que hoy conocemos como nuestro planeta, que en realidad, mucho más de la mitad del planeta es inhabitable, mucho más. No nos damos cuenta. Por ejemplo, se dice que el planeta nuestro, de nuestro sistema solar, se llama Tierra o le llamamos Tierra. Pero en general se tenía que llamar agua, planeta agua, porque el 75% de nuestro planeta son mares. Luego queda el 25%, pero del 25%, más de la mitad son desiertos. Y de ese 15%, más de la mitad son zonas polares que no hay vida, por el norte, por el sur. Luego, ¿qué queda del planeta? Tierra. Pues un porcentaje muy pequeñito en relación con el globo terráqueo. Posiblemente el 10-15% es habitable. Tierra, bosques, mirado, digamos, globalmente, no reduce a nada. Es decir, queda un poquito, una isla en el planeta habitable, comestible y, digamos, productiva. Porque el resto no hay nada. Hay mares, claro, hay vida marina, hay, en los desiertos hay serpientes o escorpiones o algún oasis. Pero bien, voy a contar algo interesante, porque generalmente la gente, unos creen, otros no creen, pero la Biblia no miente, es el libro de Dios. Y en la Biblia sí dice que hubo un diluvio. Hasta Jesucristo habló en varias ocasiones del diluvio de Noé, comparando lo que pasó, problema del diluvio. ¿Por qué Dios tuvo que traer un diluvio? Pues si la gente había vivido más de 1000 años sin lluvia y vivían perfectamente animales, aves, peces, le digo, he explicado, porque al atardecer el clima bajaba, un clima tropical, y hacía una especie de vapor, la tierra, y hacía que las plantas se humedecieran con gotas, rocíos, bajaran gotas, pequeños arroyos, ríos, al mar. Bien, hacía 1000 y pico de años que el hombre ya habitaba, a raíz de Adán y Eva, la tierra. Pero ¿qué pasó para que viniera un diluvio? Pues muy sencillo, bíblicamente. Miren en Génesis, en la Biblia, en toda la Biblia, claro, a raíz del capítulo 6 al capítulo 9, que hubo una invasión extraña en la tierra, no de marcianitos verdes ni cosas así, ¿no? De ángeles. No todos, porque en el cielo, pues
nadie sabe con exactitud cuántos ángeles. Ángeles son criaturas energía inteligente, digamos, no humanos. Puede haber millones, miles de millones, porque los ángeles también ayudaron a crear el universo. Y el universo, nadie sabe dónde empieza, dónde termina. Y después del universo, ¿qué hay? Pues hoy, como dije yo en otros vídeos, en anterioridad, ahora se van a llevar y se están llevando la sorpresa de que hay más universos sin fin, porque Dios no tiene un principio. Entonces hay que pensar con lógica, y si Dios no tiene un principio, ¿cuándo empezó el universo? Puedes mirar para atrás en la eternidad y no acabar. Y siempre estará Dios, el Creador, cuyo nombre es Jehová. No hay muchos dioses, como dice la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo dice, para el mundo hay muchos dioses, muchos señores. Tal. Para los cristianos hay un solo Dios y un solo Señor. Un Dios llamado Jehová y un Señor llamado Jesucristo. Pero vamos al diluvio de Noé. Bueno, pues, ¿qué pasó? Una invasión de ángeles. No todos, pero nadie dice la cifra. Pero se calcula que un 30% o más de ángeles del cielo vieron algo que le pareció interesante. Mujeres, si ellos no son varones ni hembras, son energía. Pero vieron con un poco de curiosidad el acto sexual, es decir, la relación sexual entre parejas, ¿no? Matrimonios, y querían probar eso en una experiencia. ¿Qué siente el ser humano cuando realiza es un éxtasis, una relación sexual que dura 15 minutos, 15 o 20 segundos, ese efecto central, luego ya es rutina? Pero querían, y vinieron y se hicieron cuerpos humanos, dice la Biblia, y tuvieron relaciones sexuales cada uno con muchas mujeres. Son cosas que es largo de contar. Es largo de contar. Por eso reduzco siempre, porque en un vídeo, YouTube, pues, ¿qué vas a hacer? Un vídeo de 20, con máximo 30 minutos, ¿no? Pero podía estar horas hablando, resumiendo esto, añadiendo lo otro, relacionado con un caso, el diluvio, y luego otro caso, otra vez lo mismo, porque hay mucho que contar. Porque la gente, realmente, mucha gente que ya se llaman cristianos, que creen en la Biblia, está muy bien, pues no tienen conocimiento claro de la Biblia. Conocen algunos textos muy, de los evangelios, cosas, pero generalmente la Biblia es algo más. Es la historia de la humanidad, la pasada, donde empezó todo, el presente, y la Biblia habla del futuro. Está la Biblia, cosas en el Apocalipsis que van a pasar dentro de 1000 años en la tierra y más allá todavía, porque la Biblia es para la humanidad, es un código para la humanidad, de dónde venimos, qué pasa en la tierra y a dónde vamos. Volviendo al diluvio, bueno, pues vio que estos ángeles caídos, llamados demonios, porque fue una rebelión, y Dios castigó a estos ángeles a la destrucción, porque era insólito el abuso de esa energía que tiene ese poder para hacer algo sobrenatural. Imagínense, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, aunque sea drástico, que por ejemplo, una mujer o un hombre, da igual, delante de todo el mundo, tuvieran relaciones sexuales con un perro, una mujer con un perro, o un hombre, una perra. ¿Sería lógico? ¿Sería atractivo? ¿Sería simpático? ¿O bestial? ¿O diabólico? ¿Verdad? Ahí quien lo hace. O con un perro, con un burro, o con un camello, da igual. No sería animalesco, no sería bestial. Eso es para el ser humano. ¿Y qué es para Dios? Lo puro. Dios no tiene ningún error. Es perfecto. Su historia es perfecta, que es eterna. No hay ningún error. ¿Qué pasaría? Eso hicieron los ángeles a los ojos y Dios los condenó para la destrucción. Que ya están siendo destruidos. Y la gente no se da cuenta que están demonios siendo destruidos. Porque como la gente ha idealizado las religiones, siempre igual. Ven en las pinturas místicas, un demonio, siempre lo mismo. Con una de rojo, con unos cuernos, con un rabo, con unas patas de cabra, con dientes y unas barbitas y un pincho y haciendo gestos estúpidos. Eso no es un demonio, esto es una estupidez. Porque los demonios no tienen forma. Son ángeles caídos, no tienen forma.
Tú no puedes pintar una energía. Puede ser vamos a algo simbólico. Cuando pone energía nuclear, pone a veces como unos rayos, como unas bolas. No, pero no puedes ver la energía, existe, pero no la puedes medir, tocar. Puedes sentirla en los efectos. Pero bueno, viene un diluvio global. No había llovido nunca. En la tierra no había llovido. Pero Noé, Dios le dio una orden, que fuera Noé y su familia avisando a toda la gente de la tierra, que es largo de contar, cómo llegó Noé al Polo Norte, cómo llegó a Sudamérica. Es largo de contar, ¿comprende? Porque quiero decir que estaría horas explicando cómo llegó Noé a Norteamérica, a Sudamérica, porque predicó a toda la tierra y los demonios habían estado en toda la tierra. ¿Y cómo hallaron demonios mujeres en Australia? O en Oceanía, o en Siberia. ¿Ven cómo es largo de contar? ¿Cómo hace falta tiempo para decir un programa que dura más de una hora? Para decir este caso, bueno, pues cómo llegó Noé, pues cómo llegaron la familia, cómo, etcétera. Pero lo reduzco siempre globalmente. Bueno, pues mandó a Noé que, primero, que hiciera un arca. Un arca. Muchas veces las religiones pintan un barco. Y no sé por qué. Pintan Noé y pintan una forma de un barco con una proa, una popa. Pero si Noé no tenía que viajar a ningún sitio. ¿Dónde iba a ir con un barco? Era flotar, sobrevivir en unas aguas que inundó el planeta. No tenía que ir con un barco a América de vacaciones o al Polo Sur. No tenía que flotar para que las aguas del diluvio que inundaron el planeta, como dice la Biblia, hasta 6 metros más alto de la montaña más alta, o sea, pues tenía que flotar. No tenía que ir a algún sitio que no fue a ningún sitio. Flotó, hasta que las aguas bajaron y descendió. Por cierto, el arca está en el Ararat, a unos 3.500 metros de altura aproximadamente. Se sacará pronto. Ya se entró en el arca de Noé. En el año 1917, un oficial del ejército ruso de la corte de Nicolás II, ¿no? Pues estaba en la Primera Guerra Mundial volando con un avión antiguo, ¿no? De hélice para vigilar las tropas turcas, a ver, hacer fotografías de qué tropas estaban desplazándose. Y vio en el Ararat, voló sobre el arca, un arca de color negro, el arca de Noé. Y entonces se hizo fotos. Entró allí luego, porque se lo enseñó las fotos del arca de Noé al zar Nicolás II y dice, qué extraordinario. Y entonces vaya usted con una compañía y entre en la... Y entró, fue al Ararat con unos escaladores profesionales, subió hasta el arca, entró, hizo fotografías que se sacarán, no olviden mi promesa, las fotografías que hizo el oficial en blanco y negro del arca por dentro, la habitación donde durmió Noé con su familia, los animales, los 3 pisos, etc. Y restos de alimentos, vegetales, para todos, porque entonces todo el mundo, y humano y animal, eran vegetarianos, nadie comía carne. Solo fue después del diluvio que Dios dejó que animales y personas comiéramos carne, porque la tierra había quedado devastada. Agua. Bueno, pues el diluvio, ¿por qué vino? Por estos ángeles. Y estos ángeles habían pervertido la humanidad. La humanidad, no algunos de la humanidad. Y Noé y su familia, 8 personas, digo, eran los únicos que eran justos. No había entonces leyes las leyes de Moisés, no había, era la justicia interior, era ese instinto humano de hacer lo correcto, y lo hicieron. Y eran los únicos que se iban a salvar del diluvio que iba a venir. Y entonces le dijo a Noé que hablaran con la gente y que les avisaran de que se volvieran de ese camino o eran ahogados todos, pero personas y animales. Solamente que Dios escogió animales de todas las especies en pareja para preservar la obra de Dios. La obra de Dios, no la evolución. No ha habido nunca evolución de nada. El cuento de la evolución del hombre mono, del hombre cromañón, de millones de años de evoluciones, eso no ha existido nunca. Esas teorías son falsas. Jamás. La Biblia no dice de evolución, de creación. En el principio, en el Génesis dice, capítulo 1, versículo 1, en el principio, cuando Dios empezó a hacer algo, creó Dios los cielos, el universo y la tierra. No estamos hablando de un día. Puede ser, nadie sabe, no hay friso, de millones de años, y varios universos, porque Dios ha estado eternamente, antes de creación ningún universo, Dios estaba allí.
Y puedes mirar hacia atrás el estar Dios, su existencia. Miles de millones de años estaba ahí. Y da igual, porque no tuvo un principio, ha existido. Y luego la obra de Dios era una maravilla, crear vida. Posiblemente, pero que es otro tema, algún día ya es posible, colonizaremos otros planetas. Porque mucha gente se piensa, bueno, y si no muere nadie, la Tierra un día estará llena, cierto, pero no relativamente, porque hay otros planetas que ya incluso se intentan en la actualidad colonizar. Ya hay proyectos de colonizar Marte, porque el cuento que contaron de que Marte no hay vida, no hay oxígeno, no hay agua, no, mentira. Ya lo saben que es verdad. Incluso hay listado ya de hace años de personas que tienen voluntariamente colonizar Marte, vivir en Marte. Y ya como Adán y Eva, hacer personas en Marte, que ya hay personas. Pero eso es otro tema, ¿comprende? Ya ve que me puedo extender, pero cortar, para no hacer largo. Bueno, el diluvio sí, vino un diluvio. Noé lo avisó aproximadamente, parece exagerado, pero entonces los hombres, los humanos, vivían miles de años. El primer hombre, Adán, que fue el que trajo la muerte a la tierra, no él la promovió, el que por su error, el primer ser con Eva, pues Dios le dio un mandato único, era muy simple, no comas de un árbol. Había árboles en todo el planeta, no había desierto, no había zona polar, todo praderas, árboles, vegetales, frutas, animales, aves, belleza. Pero había un árbol en una parcela que Dios le hizo para ellos solo a Adán y Eva, el Edén, que corrían 4 ríos, que era muy extenso, no un jardincito de 20 metros. Y entonces dijo, un árbol en medio del Edén, no comas de este árbol. Era un mandamiento muy simple, porque si comes, mueres. Tenía que aprender siempre que veía en su jardín el árbol, había 2 árboles especiales, el árbol del conocimiento, lo bueno más, no comas de él, porque si comes muere. Pero había otro árbol al lado, diferente, el árbol de la vida, él sí podía comer de él, para que ese árbol regenerara el organismo cada 6 7 años y siguiera vivo siempre, porque el organismo nuestro humano se regenera, no nos damos cuenta, cada 6 o 7 años no eres el mismo. Todas las células del organismo, de la piel, de los huesos, de la carne, del pelo, lo que quiera, se renuevan. Mueren las viejas, que sale con el orín, el excremento, y nacen nuevas. Solo la diferencia es que nos hacemos más viejos. Pero Adán y Eva, si no hubieran rebelado contra Dios y hubieran perdido la perfección, y no hubieran comido nunca de ese árbol, no hubieran muerto. De hecho, Adán, aún así, vivió 930 años, pero que fue echado de Edén, de esa zona privilegiada para ellos dos. Pero bueno, al diluvio. Bueno, pues vino el diluvio. La gente, posiblemente, porque Dios cerró la puerta al arca. Es curioso que Noé, 100 años haciendo el arca. 8 personas, claro. Dios le daría planos, por lógica, ¿no? Ya digo, las fotos del arca dentro de Noé saldrán pronto, que están bien guardadas. Y el oficial ruso le mataron cuando volvió a Rusia, que empezó en 1917 la revolución bolchevique, todo, Lenin, Stalin, toda aquella gente. Y mataron al zar y a su familia, los aislaron en una zona, los fusilaron, y el oficial también. Pero los planos saldrán, recuérdelo, de Noé, el arca dentro. Bueno, pues vino el diluvio, que duró varios meses lloviendo. Fíjate que era algo extraño porque la gente podía reírse de Noé. Cuando Noé le decía, arrepentíos, dejar, porque los demonios habían inculcado la inmoralidad sexual, el satanismo, la negromancia, el espiritismo, o sea, toda la maldad que puede hacer daño a animales, personas, la habían inculcado los demonios. Y ya la gente se había pervertido. Le daba igual. Cada demonio tenía muchas mujeres y tenían hijos, dice la Biblia, hijos, las mujeres, relación con demonios y mujeres, gigantes, los nefelín. Génesis capítulo 6, lean versículo 1 al 4. Tuvieron hijos gigantes, pero claro, en toda la Tierra. Luego había gigantes en todo el planeta, que crecían, y comían todo lo que podían. Hombres, mujeres, niños, frutas, animales, se comían entre ellos, porque ya tenían hambre, y el hambre hacía crecer más, y debido a eso, Dios tuvo que traer un diluvio, porque habían arruinado el planeta, porque hablamos de todo el planeta, y ya vuelvo a repetir, el planeta es hoy en relativo pequeño, muy pequeño. Parece que la Tierra es inmensa, no. En relación con el globo terráqueo no es nada, es una islita donde haya vida posible. Lo demás, agua, desierto, zonas polares, no hay nada. Dios lo hará posible pronto, un paraíso de nuevo. Pero vuelta al diluvio de Noé. Bueno, pues vino un diluvio, duró varios meses,
y se ahogó todo el mundo. Todo el mundo que no hizo caso a Noé, solo Noé y su familia, hicieron el arca 100 años hablando con la gente. Y claro, la gente se burlaba de Noé. Bueno, diría la gente, pero este Noé, pero si mi tatarabuelo ya hablaba de que venía este hombre con su familia, que viene un diluvio, que arrepentidos, y se rían de él. Venga, hombre, no había llovido nunca. Y se burlaban, que está loco. Dice que va a venir, que lluvia, ¿qué es eso? No había llovido nunca. Pero Dios le dijo que iba a llover. Y no se burlaban de él, claro. Mucha gente hoy se burla de personas como nosotros que hablamos del día de Jehová, el día de inspirador de temor, lo que dice la Biblia, el Armagedón, que va a acabar con el mundo demoníaco y con la gentuza que hace lo que es perverso. Porque Dios igual es la justicia de antes como la de ahora, es eterno. Una justicia. Justicia quiere decir un juez justo, es un juez que hace un juicio sensato, que perdona errores, que perdona traiciones, perdona imperfección, pero que castiga la maldad y la perversión. Que la gente que hace el daño y no vuelve a... Por ejemplo, hay jueces justos que condenan a un criminal y hay atenuantes, ¿no? O agravantes, que si un criminal mata a otro y puede haber un atenuante, mira, que es que este señor me estaba molestando, que no sé qué, me hacía este daño y yo me perdí la cabeza, tuvimos una pelea, le apuñalé y tal. Y es un atenuante que puede ser el juez decir, bueno, pues venga, no cadena perpetua ni nada, que cumpla 3 años con libertad condicional y venga, y ya está. Y es justicia, porque el hombre no era un asesino, pero se defendió de una pelea y ya está. Y agravante es alguien que ha matado por robarle a otro o ha matado a su mujer y a sus hijos. Y eso ya es cadena perpetua. Y Dios es aún más justo. Y Dios ve la imperfección humana, que algunas personas hacen daño, pero si han nacido en un mundo gobernado por demonios, ¿qué van a hacer? Entonces hay un atenuante que si esa persona, como delante de un jurado humano, se arrepiente y dice, mira, yo no, pide a Dios en oración, yo hago lo que está mal, pero perdóname, quiero hacerlo bien, pero que me rodea todo esto, etcétera. Bueno, Noé predicó 100 años, no un día. No puede decir nadie que estuvo unos días y luego nadie oyó nada. Y es otro caso que ya lo explicaremos. ¿Cómo llegó a los confines de la tierra? No es porque entonces el diluvio o el paraíso de Edén estaba en Mesopotamia, probablemente, donde hoy linda Irak, Irán y toda aquella zona. Allí estaba el mundo antiguo. Luego se extendió el mundo, sobre todo el planeta, a raíz de Babilonia. Cuando Dios confunde las lenguas, después del diluvio, claro, que se entendieran por todo el planeta la gente, con diferentes idiomas y diferentes razas. Bueno, el diluvio vino y efectivamente tuvo varios meses, inundó el planeta, agua solo, y Noé, claro, estaba asustado dentro del arca, no veía nada más que agua por todos sitios. No, y pensaría Noé, ¿dónde vamos a ir? Dios mío. Pero Dios le dijo, tranquilo, estate ahí. Están los animales para que la creación de Dios perdurara para siempre. Animales, aves, peces, diferentes especies, había elefantes, camellos, leones, pero los animales eran dóciles. O sea, ningún animal comía otro animal. Ningún humano comía carne animal, ni nada. Vegetarianos todos. Entonces había paz en el arca y estaban los leones, que fuera un león al lado de un cordero no hacía nada, eran animalitos que estaban allí y comían vegetales, ambos, como pasara pronto en la tierra. Y entonces baja el arca en el Ararat, desciende las aguas y vuelve a aparecer la tierra, que Dios manda una paloma, manda un cuervo y tal, y la paloma vuelve con un pico, con un poquito de un olivo de estos, y dice, ya está, ya tenemos la tierra otra vez. Y ya poco a poco el agua descendió y el arca en el Ararat descendió. Salieron los humanos y ya empezaron a poblar la tierra. Bueno, he dicho este relato de Noé con un propósito, para que la gente piense. Por ejemplo, mucha gente no cree en el diluvio, no lo cree. Aún así, ya algunos llaman cristianos, pero está en la Biblia. La Biblia no miente, es el libro de Dios. No es un libro de cuentos chinos o de curiosidades o de anécdotas o de fantasía. No, es un libro real. ¿De dónde venimos? ¿Cómo estamos aquí en la tierra? ¿Quién nos creó? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué morimos? Es que Dios hizo la muerte, que los humanos se murieran o envejecieran. O algunos ni nacen siquiera o se abortan y niños los tiran al fuego, vivos. Se hacen barbaridades. Para esto hizo Dios la humanidad, que los animales a veces se mueren, que se queman bosques y mueren animales a montones. O sea, hay trama en la tierra. La pregunta es, ¿para esto? ¿Para esto Dios?
pero vino el diluvio. Y entonces Jesucristo habló en el Evangelio de Mateo capítulo 24, léanlo, hablaba del fin del sistema, que habría problemas en las naciones, que habría crisis, que habría inmoralidad, que habría locura. Dice que sería la angustia de naciones sin hallar la salida. Porque el imperio satánico, que todavía está aquí en la tierra, hace lo posible para destruir todo lo que pueda. Porque los demonios que ya están siendo destruidos serán todos destruidos. Y Satanás, estoy citando la Biblia, capítulo 20 del Apocalipsis, por ejemplo, será encerrado 1000 años, responsable de la atracción a demonios a la tierra, y luego destruido. Luego, los demonios no tienen esperanza. Hacen todo el daño posible porque ellos ya están siendo destruidos. Otros ángeles de la luz los destruyen y no quedará ninguno. Y la humanidad, obediente, como Noé, sobrevivirá. Algo más que un diluvio. Como dice la Biblia, Dios dijo, no vendrá más. Salió un arcoíris, una señal, no volverá más un diluvio de agua. Pero el próximo es de fuego, para acabar con las personas malvadas y con demonios. Porque entonces acabó con animales, con aves, con todo, salvo las especies preservadas en el arca para la digamos, recuperación de toda la obra de Dios en la tierra. Bien, vuelta a los demonios. En el tiempo presente, bueno, a lo largo de la historia he reducido todo, hablando de Noé, pues bueno, pues han pasado siglos, milenios, y bueno, poco a poco han aparecido a lo largo de la historia ciudades antiguas, han aparecido pirámides, muchas enterradas debajo tierra, debajo arena, han aparecido huesos, esqueletos de dinosaurios, ¿verdad? Han aparecido. Han aparecido esqueletos que no se enseñan, de gigantes, pero no se enseñan. Incluso la UNESCO mandó quemar todos los esqueletos de gigantes, los nefelín, los hijos de demonios, que habían en los almacenes misioneros, que no se enseña ninguno. Usted no verá en un museo de antropología, verá un esqueleto de un dinosaurio, o varios, de diferentes especies, gigantesco, pero no de un gigante, un nefelín. ¿Por qué? ¿Por qué? La gente debe ver qué pasó, por qué vino el diluvio, proveyendo de que estos ángeles vino a la tierra, crearon un monstruo y los gigantes, que la gente vea qué es el motivo, por qué tuvo que venir un diluvio, por los gigantes, por los demonios. Pues hace la UNESCO que no lo vean. Hay un caso, se puede ver en internet, gracias a Dios, el internet es una maravilla, un milagro, porque en otros no vendría nada en ningún sitio, ni una noticia, jamás en una noticia, jamás hablará de los gigantes, nunca. Es como no ha existido. Y hay miles de fotografías en internet que han hallado restos cada día casi, en todo el planeta, en excavaciones, en bosques, en cuevas antiguas, en desiertos, allá en esqueletos, casualmente, pum, de un nefelín, esqueleto de 15, 20 metros, gigante, los nefelín que crecían. Pero no verá ninguno en un museo de antropología. Ni uno. ¿Qué astucia de esconder aquello? No es una maldad de que la UNESCO habrá cobrado buenos regalos para que no se enseñen los gigantes. Pero en internet los ve. Y yo conozco, eso ya será, es otro tema que ya lo hablamos mucho, rocas que son sarcófagos, huecos, donde hay cuerpos, no esqueletos, cuerpos de gigantes nefelín, y en otras más pequeños cuerpos de dinosaurios, no esqueletos. Pero vuelta a los esqueletos. Bueno, por a lo largo de la historia se han hallado esqueletos de todo, de gigantes. Los de gigantes no se enseñan, los prohíben la UNESCO. ¿Por qué? Háganse la pregunta del millón. ¿Por qué? Si hay esqueletos de dinosaurios, ¿por qué no de gigantes? Para que la gente no vea y pregunte, ¿estos gigantes de dónde vienen? ¿De Adán y Eva? Y miren, escrutinen la escritura y digan, no, vienen hijos de demonios. Y entonces la gente empieza a pensar, ¿y dónde están estos demonios? ¿Y por qué vinieron? ¿Están siendo destruidos? ¿Han sido destruidos? ¿O están todavía con nosotros? Y entonces mira la escritura y diga, pues sí están con nosotros. Hasta Jesucristo habló con Lucifer en la tierra. Jesucristo estuvo 40 días, era el Hijo de Dios. Que Dios mandó a su Hijo materializado en un ser humano, en el vientre de una mujer que era judía, virgen, llamada María. Y entonces nació el Mesías, el Salvador del mundo. Y habló con Satanás en un desierto, que Satanás, cuando ya empezó 40 días preparándose para una obra de predicación, en todos los pueblos, en la aldea, de casa en casa, era la obra, el fundador del cristianismo, Jesucristo, que era judío, pero el fundador, ya no era el régimen judío,
lo que iba en vigor, sino el cristianismo, el Mesías, el que enseñaría qué hay que decir a la gente como esperanza para sobrevivir a la hecatombe más grande del mundo, el Armagedón. Sobrevivir y vivir para siempre. Es la obra sencilla de esa predicación. Entonces, habló con Satanás. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo del 5 al 8, míralo, dice que Satanás le vio que había estado 40 días preparándose. No comió ni bebió. Pensaban que era perfecto. No era un humano normal. Y un perfecto ni envejece, ni enferma, ni muere. Pero bueno, lo dice la Biblia. Lucas capítulo 4. Dice que Satanás le vio, le quiso tentar para, en fin, a ver si le engañaba. Y le dijo Satanás en una de las tentaciones, tienes hambre, ¿no? Y habló tranquilamente con Satanás, Jesucristo. Dice, porque Jesucristo le había visto en los cielos, cuando era un ángel normal. Porque yo también era un ángel normal. Y había hablado con él en los cielos y con otros demonios, cuando eran normales. Ya no eran demonios. Además, la palabra demonio es un adjetivo descalificativo que dice rebelde, resistidor. Entonces le dijo Satanás, bueno, pues si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Él lo sabía, claro que lo sabía, pero siempre lo había conocido como un ángel. Estupendo, un ángel fantástico, Jesucristo, que era el mediador, el que Jehová Dios, creador, hizo a Jesucristo, lo primero que hizo, y luego otros ángeles con él, como un maestro, mira, vamos a hacer ahora ángeles de esta calificación para que tengan en sujeción los animales de la tierra, lo que sea. Bueno, pues, digo, si tienes el Hijo de Dios, bien, di a estas piedras que se conviertan en pan, tienes hambre, ¿verdad? Tú puedes. A ver, veremos si eres el Hijo de Dios, se convertirán en pan. Hazlo. Él le tentó a ver si aprovechaba su poder para hacer maravillas, para exhibiciones. No se dejó convencer. Y Jesucristo le dijo, no de pan vive el hombre. Él había estado 40 días sin comer ni beber y estaba ahí vivo, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová. O sea, vivimos no porque comemos, porque Dios nos da vida. Porque hay oxígeno, porque hay plantas, porque hay aire, porque hay sol, porque hay descanso, porque hay células que se multiplican, porque hay vida. No porque comas un trozo de pan ya estás vivo y si no te mueres, no. Pero siguió una tentación diferente y era la siguiente. Satanás le dijo a Jesucristo, mira, yo se me ha dado todo el poder en la tierra. A Satanás, el príncipe de los demonios, el que creó también otros demonios, el que hizo que los demonios se sobrevivieran contra Dios, no todos los ángeles, gran parte. Mira, le dice a Jesucristo, a mí me se ha dado todo poder en la tierra. Yo tengo el poder, yo doy tronos, reyes, riquezas, poder, gran abundancia de todo. Si tú me adoras ahora, como hacen estos, yo te daré todo a ti también. O sea, adorarle hubiera sido sencillo, decir, humillar la cabeza y decir, de acuerdo, lo que tú digas, suficiente. Pero no se dejó convencer por la riqueza, la proposición de grandes títulos, grandeza y dinero, no. Él le repitió, es a Jehová tu Dios que debe adorar. A él solo rendir servicio sagrado. En otras palabras, Jesucristo le dijo, no el ser humano ni deben arrodillarse a otro ser humano o a un demonio. A Dios, al Creador. La creación se arrodilla y venera y respeta al Creador. No la creación respeta a un creador, a una creación, perdón. Por ejemplo, nadie se debe arrodillar ante otro hombre, porque es parte también de una creación diferente. Que le den un título y diga, ya está, bueno, oye, dale lo que quiera, dale una silla. En otras palabras, Jesucristo hizo una obra descomunal y enseñó a la gente que hay esperanza, que hay futuro, que llegará el día, y ya ha llegado, ya estamos llegando, en que Dios acabará el mal de la tierra. Acabará eliminando a los que le han promovido, a los demonios, que todavía se están eliminando, y Satanás será encerrado 1000 años, hasta yo diré dónde, que eso podrá comprobar. ¿Y qué cuerpo tenía cuando habló con Jesucristo? Se hizo un cuerpo materializado, y lo verá la gente. Yo diré dónde está ese cuerpo, que habrá una expansión de turismo, de gente verlo fotografiado, por ver el cuerpo que tenía el que promovió el mal en la tierra y el diluvio y todo aquello. Sí, pues llega el tiempo de estas revelaciones. Llega el tiempo en que ya el fin del sistema satánico se aproxima y con ello la liberación de la raza humana. Nosotros los humanos no estamos hechos para morir. Sería una obra caduca, una obra tonta, crear humanos para que sufran, que hay humanos que ni llegan a nacer porque nacen muertos, nacen con defectos
cogenitales o defectos físicos, defectos mentales, y muchos niños los abortan, los matan antes de nacer porque no quieren tener niños, los queman. Es un drama la humanidad lo que está viviendo, un drama de las guerras. Cada día mueren miles de personas en guerra, jóvenes, jóvenes que en una vida por delante, que se matan entre ellos. Él promueve las guerras, estos satanás, estos demonios. Ellos promueven la inmundicia, ellos promueven la droga, ellos promueven el aborto, ellos promueven las mentiras, el robo, la abundancia. Ver a un tío que tiene toda la riqueza y otro se muere de hambre. Estos que han creado tanta muerte, ya les llega su día. Su fecha de caducidad ya está aquí. Y personas que no tienen culpa de nada, que cometen errores. Pero ¿quién no comete errores en un mundo diabólico? Todo el mundo, todo el mundo. Hay un texto en la Biblia que dice, si alguno hace la declaración, dice el apóstol Juan en una de las cartas que escribió algún evangelio, ¿no? Era un apóstol, creo que es Juan. Si alguno hace la declaración, yo no tengo pecado, o sea, yo no me cometo errores, dice, ese es un mentiroso. Y la verdad no está en él, porque todos, él mismo, pecamos muchas veces, nos equivocamos. Entonces Dios comprende que ese error es normal y que basta que una persona diga, bueno, perdóname, Dios mío, que me he equivocado en esto, yo no quería hacerlo mal. Y Dios lo perdona. Bueno, venga, otra vez, como un juez justo. La liberación de la humanidad es lo que va todo en juego. Ya estamos viviendo en los últimos días, no de la humanidad, en los últimos días de este sistema satánico. Y llega el día en que estos demonios ya no existan y la humanidad pueda respirar en paz con los animales, las aves, los peces, en paz con todo. Porque Dios ha hecho en principio los animales que estuvieran en paz entre ellos y entre la humanidad. Noé metió en el arca animales, lobos, leones, juntos, todos, y no se mordían ni se odiaban, sino como ovejitas, cada uno a su parcela, cada uno a su cabina, a comer su alimento, y Noé iba repartiendo vegetales todos los días para que comieran, o agua. Sí, paz. Y habrá paz por tener. Los que hacen el daño, no habrá lugar para ellos. Dios conoce los corazones, no el hombre. Dios conoce. Y Dios sabe quién es malvado y quién no lo es. Y quién hace por imprudencia errores y quién los hace con maldad. Llegamos un día de liberación. Y mucha gente, sin darse cuenta que está sufriendo consecuencias de la guerra, de la enfermedad, de la pobreza, miserias por todos sitios, no saben, que pronto los van a saber, que ya su liberación se acerca y que Dios va a hacer un gobierno. Lo que la gente pide en el Padre Nuestro, el reino de Dios, que venga tu reino. No decimos en el Padre Nuestro que estás en los cielos. Decimos esta frase que la conoce todo el mundo, los niños. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos a Dios? Que venga tu gobierno, que venga aquí a la tierra y que se haga tu voluntad aquí, en nuestro planeta, en la tierra, como se hace en el cielo. Pedimos el gobierno de Dios, no un gobierno humano. Hay humanos que hacen un buen gobierno o lo intentan hacer, bien, es justo. No hay que odiarlo, no hay que rebelarse, ¿no? Porque Dios permite que los gobiernos, hasta que su gobierno venga, existan. Porque un mundo sin gobierno sea un caos. Sea el gobierno norteamericano, sea el gobierno... No hay que criticar. Yo pienso que puede ser un gobierno diferente de otra. Por ejemplo, el señor Trump puede tener una expectativa muy dinámica, otro no tanto, otro tal. Pero un gobierno. Por lo menos la gente tiene una policía consecuente que protege a los ciudadanos, tiene un equipo de bomberos, tiene hospitales, tiene colegios, tiene trabajo, tiene, digamos, ayuda para la pobreza del mundo, un gobierno. Pero cuando venga el gobierno de Dios, no existirán policías, no existirán bomberos, no existirán servicios de seguridad, no existirán contraespionaje, porque no habrá conflicto. Toda la humanidad en paz, con animales, con aves y más. Lo que hay hoy, que sería un imposible humanamente, hoy en la Tierra hay miles de idiomas diferentes y otros se han perdido ya, que se hablaban antiguamente el arameo, no se hablan, se han perdido. La gente que habla esos idiomas murió, pero se hablan miles de idiomas diferentes. Se volverá a hablar una sola lengua, porque Dios hizo a Adán y Eva con una sola lengua, un solo idioma, que da igual, que sea el arameo, que sea el griego, que sea el hebreo, que sea el chino, que sea el japonés, que sea el español o que sea el italiano. ¿Qué más da? Hablar un idioma de nuevo y entendernos con todo el mundo, que será maravilloso visitar nuestro planeta, que desaparecerán los desiertos, desaparecerán las zonas polares, que ya están desapareciendo, desaparecerán los bosques que son imposibles de entrar por las serpientes, por los peligros, por lo que sea. Habrá una tierra de paz para la eternidad
y que haya otros planetas que haya vida y que podamos habitarlos. ¿Por qué no? Porque hizo Dios millones y millones de planetas. Para nada, si no se pueden ver. Y podemos, sí, por los telescopios gigantes, mira, ahí está Marte. Bueno, pero lo hizo con un propósito, para que sean habitados. Y con la eternidad, que viviremos eternamente, pues quién sabe cuántos planetas volveremos a hacer de Adán y Eva mucha gente. Que ya haya una colonia, que ya se está preparando hace tiempo para colonizar Marte. Y ya hay un listado de gente que se presenta voluntario para ir a Marte y vivir y tener hijos de allí, empezar de Adán y Eva. Es increíble, pero eso se hará a escala mayor en el universo. Hay un texto que quiero leer muchas veces de la Biblia, de la que va a venir en el futuro, que decir que la gente no lo sabe. Porque las religiones, mejor o peor, con intención o no intención, han enseñado algunas cosas muy erróneas. Por ejemplo, han enseñado que no, que tú en la vida aquí, que cuando te mueres y tienes un alma, que si has sido bueno vas al cielo, si has sido malo al infierno, que allí demonios te van a quemar eternamente porque Dios va a mandar demonios que te quemen sin fin, o que si pagas funerales te vas a quemar pero menos. Esas barbaridades no están en la Biblia. Eso no existe. Eso no, ¿de dónde sacan eso? Cuando Dios hizo a Adán y Eva, era para ir al cielo, si eran buenos, o si morían en el infierno. Era ningún sitio de estar ahí. Vivir para siempre, tener hijos, llenar la tierra y tener su guión animales, aves y peces. Su trabajo para la humanidad para siempre. Cuidar de los animalitos. Los animalitos entre ellos se cuidan, pero es decir, tener sujeción. Es decir, si hay animales, por ejemplo, a leones que se han multiplicado muchos en una zona muy boscosa, coger varios leoncitos, venga, a otra zona que hay pocos leones y llevarlos ahí como ovejitas, venga, ahora, procrearlos aquí. Es cuidar de la creación y los animales, hasta llegaremos a hablar con los animales. Será maravilla lo que viene. Pero hay un texto que quiero citar siempre al final, que es la esperanza de que lo que estoy diciendo, que diga, bueno, que fantasioso, pues hay algo más aún, fantasioso. El apóstol Pablo escribió unas palabras muy, digamos, animadoras para todo el mundo. Bien, unas palabras de que por mucho que nos imaginemos de lo que va a haber cuando este sistema satánico desaparezca, cuando la gente vivamos en paz, jóvenes, sanos y fuertes, por mucho que piense uno, por mucho que diga, no lo llega a comprender, no puede llegar a eso, a las maravillas, la belleza que nos está esperando. En la primera, a la carta en la Biblia, ¿no? Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 9, se expresa la esperanza de esta manera. El apóstol Pablo escribió varias cartas, que había sido fariseo, luego se hizo un cristiano más genuino. Primera de Corintios 2.9 dice, pero así como está escrito, escribe Pablo, ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se ha concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. O sea, por mucho que nos pensemos qué maravillas puede haber cuando estemos más con los animales, cuando tengamos jardines bonitos, unas casas muy bonitas, ni no ni imaginemos. Porque imaginaros cuando aprendamos a tocar todos los instrumentos musicales y inventemos otros instrumentos más bellos musicales y aprendemos a pintar bellezas, cuadros maravillosos y aprendemos a hacer técnica electrónica impresionante que podamos pasar a barrer el tiempo a otro espacio, a otro. ¡Qué maravilla nos esperan! Porque Dios ha hecho maravillas. El tema de que hemos vivido tantos miles de años ya va a ser solo historia pasada. Solo historia que se contarán a las generaciones futuras y que digamos, mira hijo, así era la tierra en aquellos tiempos, para que sepan nuestro pasado, para que vivan felices en nuestro presente y para que tengan esperanza sin fin para el futuro. El libro de la Biblia es un libro de la historia para la humanidad, para que sepan la humanidad de dónde viene, de dónde venimos, porque ha pasado todo esto, man, y a dónde vamos a ir, hacia un futuro maravilloso. Porque Dios, los humanos, es un dicho, dice la Biblia, los humanos podemos tener amor, otros no, pero Dios no dice que tiene amor, es amor, que es diferente, es amor, toda la belleza, toda la obra de Dios es maravilla, es sensibilidad, es cariño, es perfume, es alegría, el sol, los mares, las aves, los frutos, es amor. Y ese amor está en nosotros porque estamos hechos, los humanos, hombre y mujer, a la imagen y semejanza de Dios. Estamos hechos, como Dios es eterno, estamos hechos para vivir la eternidad. No en otra galaxia, en otro planeta, no, aquí. Porque aquí está hecha la obra para que nosotros cuidemos de ella para siempre. Así que lo mejor, lo que más pensemos que nos llegaría, nos va a llegar pronto. Las maravillas, el orden de Dios, que viviremos con animales avipeces por toda la eternidad. Nunca más habrá un diluvio, ni una catombe, ni una catástrofe. Habrá cada día un día nuevo donde abriremos los ojos del despertar y las lágrimas
empiezan a brotar de alegría. Vivimos en el nuevo de Dios para siempre.